Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Villa de Tendencia Spa. Hoy te voy a hablar sobre el HIFU. Es un aparato que me han estado solicitando. Es un aparato de última generación, pero también es un aparato de mucho cuidado en su manejo. Este video específicamente es sobre el HIFU portátil, aunque en el mercado existen HIFU de mayores dimensiones, con los cuales cuentan con cartuchos para diferentes profundidades de penetración en la piel. Pero primero, ¿qué es HIFU? El HIFU significa ultrasonido focalizado de alta intensidad. Los aparatos grandes traen cartuchos que van a focalizar a diferentes niveles de penetración en la piel. El portátil solamente trae un punto de focalización, que es sobre el cual vamos a hablar. ¿Qué beneficios tiene un HIFU? El HIFU, al ser una onda ultrasónica focalizada, se descarga precisamente en el punto que yo decida, de acuerdo a la intensidad que elija de descarga. La característica de un HIFU es que llega hasta la aponeurosis superficial muscular, es decir, el tejido conjuntivo que envuelve a cierto grupo de músculos. Cada fibrilla muscular tiene su propia fascia, pero en este caso la aponeurosis superficial muscular es la que envuelve ciertos grupos musculares. En este caso específicamente el HIFU portátil envuelve como una malla a los músculos faciales. Hasta ahí puedes descargar si seleccionas el máximo de profundidad en el aparato, o puedes llegar a dermis profunda, a dermis superficial o a epidermis. Todas estas líneas de alcance tiene el HIFU focalizado. Me preguntan mucho qué diferencia hay entre la radiofrecuencia y el HIFU. La radiofrecuencia es una onda electromagnética, es una onda de radio que genera una onda electromagnética. Esta se dispersa en el momento de ser emitida sobre la piel y solamente llega a dermis superficial, donde vive la mayor cantidad de células faciales. Al ser una onda electromagnética es expansiva, no focalizada, como en el HIFU. En el HIFU llega y se descarga en la zona precisa según la profundidad que yo elija y hace una ligera termoablación. En la radiofrecuencia no se genera una termoablación. Hay aumento de temperatura en cuanto a grados solamente en la dermis superficial, y esto estimula hacer una tensión en las fibras faciales de colágeno, en las proteínas desnaturalizadas ya, y estimula al fibroblasto a acelerar su proceso cuantitativo y cualitativo de las fibras de colágeno y de elastina. En el HIFU, al generarse una pequeña termoablación, es decir, una pequeña quemadura, empieza un proceso de cicatrización y de regeneración, es decir, empieza a producir fibras, el fibroblasto, más gruesas, mayor cantidad, y empieza a rellenar los espacios que se van haciendo conforme avanza nuestra edad. Así es que este es un aparato maravilloso, pero que también debes de manejar con mucho cuidado. Por lo que menciono, genera una termoablación. Si tú haces un experimento con un acrílico y haces un disparo de este HIFU portátil, literalmente deja un punto de quemadura sobre el acrílico. Esto mismo genera sobre la piel, por lo cual este aparato debe manejarse con mucho cuidado y respetar los tiempos de aplicación. No puedes hacer una sesión cada semana, como he escuchado que muchos lo hacen. Es por lo menos esperarte 3 meses para hacer una siguiente sesión, si es que tu piel lo requiere también. Depende de la edad y de cómo se encuentra la piel biológicamente, físicamente, ¿sí? Puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9 meses o cada año. Obviamente a menor edad
va a ser más distanciado la siguiente sesión. No es un aparato que puedas utilizar cada semana o cada 15 días. Esto debe ser muy claro. ¿Por qué? Porque en lugar de generar un estímulo a nivel orgánico, vas a generar verdaderamente una quemadura profunda y vamos a tener un efecto adverso, es decir, la piel va a empezar a caer. ¿Qué contraindicaciones tiene este aparato? Más que muchos otros. Primero, enfermos de cáncer, enfermedades autoinmunes, cardiopatías severas, marcapasos, epilepsias, personas embarazadas o en proceso de lactancia, personas que tienen hilos rusos. Puedes aplicarlo, pero no sobre el hilo ruso. Yo la verdad es que preferiría que no lo hagas porque este HIFU portátil no tiene un ecógrafo, es decir, que te marca dónde hay un objeto donde no puedes hacer disparo. Así es que si alguien tiene hilos rusos, entonces prefiero que no apliquen este portátil. Personas que tienen implantes de siliconas, no, porque corremos el riesgo de que revienten. Implantes dentales tampoco, porque podemos dañar las resinas con que unen estos implantes. Personas con prótesis faciales, sean metálicas o de resina, tampoco pueden recibirla. Si se han hecho infiltración de ácido hialurónico o Botox, hay que esperar 3 meses para poder hacer la aplicación del HIFU. Personas que han pasado por una cirugía facial, hay que esperarse 6 meses para poder hacer una aplicación de HIFU. Personas también que tienen diabetes e hipertensión no estabilizada, no controlada, tampoco se puede aplicar. Muy importante, personas que tomen anticoagulantes o que tengan problemas de coagulación, no se puede aplicar, no debe aplicarse. Personas que tengan cicatrización queloide tampoco son candidatos a utilizar este aparato. De manera general, estas son las principales contraindicaciones. Por favor, no nos arriesguemos. Y si tú quieres saber cuál es la aplicación ya práctica de este aparato, tenemos un curso que tú puedes adquirir para saber cuál es el protocolo completo de tratamiento de aplicación de este aparato. Este es nuestro aparato. Este es un portátil. Voy a hablar qué diferencia tiene en cuanto a los aparatos grandes. Me preguntan, ¿es lo mismo este HIFU que un aparato más grande? La verdad es que no, o sea, no lo puede ser desde el costo, ¿sí? Pero vamos a tener beneficios, sí, y es muy notorio desde la primera sesión. ¿Qué diferencia encontramos? Lo que mencionaba, el punto de focalización. Los aparatos más grandes traen muchísimos puntos de focalización, 15, 20, 30, 40, ¿sí? Aquí tenemos un solo punto, pero ¿qué ventaja tenemos? Que contamos con radiofrecuencia bipolar, ¿sí? Como si fuese una radiofrecuencia fraccionada, podríamos decir entre comillas, y LEDs, ¿sí? Tenemos infrarrojos, que esto aumenta la temperatura, estimula también a las fibras de la piel para reproducirse más rápidamente. Cada vez lo voy a encender. Aquí está encendido. Y aquí tengo 3 puntos específicos y son la potencia. Estoy hablando desde 1.5 milímetros de penetración en piel, 3 milímetros y 4.5 milímetros. Estos son los rangos de milímetros en los que vas a encontrar un HIFU facial. En este caso no hacemos cambio de cartucho. En un solo aparato están
las 3 diferentes profundidades de penetración en piel. Así es que si yo decido utilizar la máxima potencia o intensidad, que es 4.5, voy a seleccionar la zona facial que tiene mayor musculatura. El 1.5 va a ser utilizado en contorno de ojos porque es la piel más delgada que tenemos, frente, cuello, y el número 3 puedo utilizarla en doble mentón, o si la persona es demasiado sensible, utiliza el nivel 3 en las zonas que en otras personas menos sensibles utilizaríamos el 4.5. Así es que, ¿qué beneficio tengo con esta mezcla de fototerapia, radiofrecuencia y ondas ultrasónicas focalizadas de alta intensidad? Pues un triple beneficio, ya que esta sola focalización no puede alcanzar hasta la aponeurosis superficial muscular y se descarga en la dermis profunda. Con esto estoy trabajando la dermis superficial, y con los LEDs estoy trabajando a nivel también epidérmico, estimulando las fibras de la epidermis, que son los queratinocitos, ¿sí? Para que se reproduzcan y engrosemos esta zona de la epidermis que vamos perdiendo conforme vamos envejeciendo. Bueno, nuestro HIFU lo voy a encender. Aquí está encendido y vamos a tener nuestros 3 niveles, que con este botón selecciono el nivel de profundidad en milímetros, que es 1.5, 3 y 4.5. Este es un HIFU de 3 MHz, muy noble para el cuerpo a nivel cosmético. En esta zona tenemos la radiofrecuencia bipolar, donde la corriente fluye de un polo a otro. Y este es el punto de focalización de la onda ultrasónica de alta intensidad. Y aquí tenemos los LEDs. Voy a hacer un disparo. Ahí se dispara. Hago la aclaración, voy a volver a disparar. Este es un LED cercano y acá tenemos LEDs lejanos. Estos no se ven regularmente porque tienen un nivel de penetración de 750 nanómetros. Y estos tienen un nivel de penetración de 650 nanómetros. Así es que tenemos 3 aparatos en uno solo. Cada vez que tú vas a trabajar una zona, se hace por un disparo, te quedas en la zona y sigues avanzando. Pues muchas gracias, espero que esta información del HIFU te haya sido útil. Es una información muy superficial, muy ligera, insisto, si tú quieres aprender más a profundidad sobre este aparato, tenemos este curso para ti. Gracias.